Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a mi canal Mindscape. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tema muy importante en la comunicación, que es la comunicación pasivo-agresiva. Tal vez lo hayan escuchado mucho antes o incluso experimentado. Bueno, pero entonces hoy vamos a indagar un poco más y vamos a aprender a identificar y cómo entender este tipo de comunicación y cómo afecta en nuestras relaciones cotidianas del día a día. Entonces vamos a comenzar por lo primero. Entonces, básicamente, primero, ¿qué es la comunicación pasivo-agresiva? Listo, entonces, exactamente, la comunicación pasivo-agresiva es cuando alguien expresa emociones negativas de una forma indirecta. Son ese tipo de personas que se expresan de una forma sarcástica y un poquito venenosa, tratando de dar sus opiniones o expresando cómo se sienten. En lugar de ser honestos o directos, este tipo de personas utilizan otro tipo de comunicación, tales como hacer comentarios indirectos, hacer comentarios como dicen nos den a la yugular, que no parecen que fueran directos a esa persona, sino por los laditos se les van mandando. Son ese tipo de actos que utilizan este tipo de personas que manejan este estilo de comunicación. Básicamente, en lugar de expresar ese enojo o esa incomodidad que sienten al frente de la persona que los está haciendo sentir mal, lo que hacen es, lo usual es utilizar el sarcasmo para poder expresar cómo se sienten, o tal vez utilizar retrasos o haciendo contrario a lo que dicen. Si por ejemplo dice que hicieron una cosa, no lo hacen, o si van a hacer algo hacen otra cosa, como tratando de llevar de generar indirectas y tratando de generar la disconformidad en este tipo de situaciones. Por ejemplo, alguien puede decir claramente, claro, haz lo que quieras, pero con un tono sarcástico, lo que significa que en realidad están enojados o frustrados. Utilizar usualmente este tipo de cosas o este tipo pues suelen pasar mucho en relaciones amorosas o también en relaciones laborales, pero más que todo en relaciones amorosas, usualmente las parejas suelen decir esto, claro, haz lo que quieras, pero el tono con el que lo dicen es muy diferente a lo que realmente están sintiendo. Es por ese tal motivo que se puede entender que lo que dicen no está acorde con lo que sienten. Eso básicamente sería la comunicación pasivo-agresiva. Entonces, continuamos con segundo, que serían las características de la comunicación pasivo-agresiva. Entonces, pues primero que todo es cómo reconocer este tipo de comunicación, este tipo de forma en que se comunican las personas. Bueno, es algo muy sencillo. El primero es el sarcasmo. Las personas usan comentarios irónicos para expresar su enojo o frustración. Esos comentarios como que usualmente utilizan las personas para expresar cómo se sienten y hacer sentir mal a las otras personas, pero no son directos. No son comentarios que hagan sentir a la otra persona como realmente se siente, sino son comentarios más bien ofensivos para las otras personas. Y así no puede, y así generar discordia en la conversación. El segundo es retrasos o incumplimientos. Este tipo de personas que utilizan este tipo de comunicación hacen promesas que no cumplen o llegan tarde intencionadamente. Son aquellas personas que dicen, bueno, sí, yo voy a ir. O si les quedan mal, si por ejemplo tuvieron una pelea con algún compañero, trabajador, amigo, y los invitan a un sitio, llegan intencionalmente tarde para hacerse, o sea, hacerles saber que está inconforme o hacerse detallar al momento de que esta persona llegue. Generalmente utilizan los retrasos o los incumplimientos para hacer sentir que algo les incomodó o algo les está incomodando, para que los demás sientan su inconformismo. Las otras son las quejas veladas. Son personas que se quejan de manera indirecta en lugar de hablar directamente. Es, en otras palabras, irse por los laditos. No ir directamente al punto, sino empezar a generar opiniones de formas indirectas a
cualquier tipo de personas, pero siempre no de forma directa, sino de muy indirecta, que medio se note, que apenas se note que es para esta persona que se ha sentido agredida. Son ese tipo de características las formas de cómo reconocer la comunicación pasivo-agresiva. Otra es los comportamientos obstinados. Se muestran cooperativos pero hacen lo contrario. Son ese tipo de personas que están dispuestas supuestamente a ayudar, pero lo único que hacen es retrasar el trabajo o generar que haya conflictos en los proyectos o trabajos que se les asigna. Entonces, por lo general, tienden a tomar ese comportamiento cuando no son bien vistos o cuando no toman sus opiniones como ellos quisieran que tomaran sus expresiones o sus ideales. Y la última, pues la victimización. Bueno, usualmente las que utilizan la comunicación pasivo-agresiva actúan como si ellos fueran las víctimas cuando son confrontados. Usualmente se hacen las víctimas y no son capaces de aceptar si hicieron algo malo o hicieron que alguien estuviera en problemas por culpa de ellos. No son capaces de aceptarlo y en vez de eso se victimizan y culpan a los demás por los errores cometidos por ellos. Estas serían pues más que todo las características de la comunicación pasivo-agresiva. Entonces continuamos con la siguiente, que es, bueno, ejemplos reales de situaciones pasivo-agresivas. Entonces, pues uno de estos ejemplos es en el trabajo. Por ejemplo, le piden ayuda con un proyecto a un compañero y tal vez esta persona no quiera, pero en lugar de decir no, lo acepta, pero lo hace con desinterés o tarde, demostrando su frustración o demostrándonos a nosotros que pedimos el favor que están frustrados. Ese es un excelente ejemplo de cómo se muestra la relación pasivo-agresiva en un entorno laboral. Cuando cambiamos a un entorno de relaciones personales, otro ejemplo podría decir cuando alguien te dice que está bien si sales con tus amigos, pero luego te ignora toda la noche porque en realidad quería que te quedaras. Esto sí es algo usualmente que se da en las parejas, bueno, tanto en hombres como mujeres. No solo es un género que dicen que bueno, puedes salir con tus amigos, pero cuando vuelves o después, mucho después, te lo sacan en cara, demostrando que en ese momento no querían que te fueras, sino que te quedaras con ellos. Ese es otro ejemplo muy claro y efectivo de la comunicación pasivo-agresiva. Continuamos con el impacto de la comunicación agresiva. Básicamente, ¿por qué es un problema la comunicación agresiva? Bueno, la comunicación agresiva puede básicamente dañar relaciones, puede generar confusión y aumentar el resentimiento. Esto va un poquito dado a la comunicación agresiva. Básicamente a la persona ser tan volátil, no mostrar directamente lo que siente, puede en un futuro dañar las relaciones que ha construido, porque las personas pues van a terminar no confiando en él o le van a coger fastidio o no van a querer pasar tiempo con esta persona. Generan confusión porque si tú me dices que estás bien pero al mismo tiempo estás mal, pues obviamente genera confusión y hace que las personas no sepan cómo tratarte, no sepan cómo hablarte, no saben si estás bien o estás mal, no saben exactamente cómo decirte las cosas porque no saben cómo vas a reaccionar. Y aumenta el resentimiento, dado que te comunicas de forma pasivo-agresiva, muchas personas pueden molestarse o pueden empezar a sentirse incómodas contigo o en los ambientes en los cuales estés, y pueden empezar a sentir ira, resentimiento contra ti porque no saben cómo tratarte y pueden más bien causar problemas más que causar buenas comunicaciones. Realmente las personas involucradas no resuelven sus conflictos de manera abierta, lo que a largo plazo desgasta la desconfianza. Usualmente este tipo de personas no son capaces de decir lo que piensan directamente, sino aguantan y se van cargando. Y en ocasiones explotan, puede que no exploten, puede que sí, pero cuando explotan son demasiado destructivos con la forma en que dicen las cosas. Entonces,
Ese es el impacto de la comunicación pasivo-agresiva. Y continuamos a cómo lidiar con la comunicación pasivo-agresiva. Este tipo de comunicación, para manejarlo es bueno. Todas las comunicaciones tienen sus retos. El principal de estas, obviamente, primero que todo es identificarlo. Reconocer cuando tú o alguien más está usando este tipo de comunicación pasivo-agresiva. Es lo principal. Lo segundo es ser muy directos. La forma de confrontar este tipo de comunicación es ser directo, honesto y expresar tus sentimientos o expresar si hay inconformismo o si algo te molesta con esta persona. Obviamente siempre con mucho respeto. Manejar las emociones. Es verdad que si una persona está delante de alguien pasivo-agresivo y si uno se siente frustrado o enojado, es necesario, pues saludable, expresar nuestras emociones de forma calmada y clara. No igualarse a los mismos estándares o el mismo tipo de comunicación de la otra persona, sino tratar de manejar una comunicación calmada sin tratar de elevarse. Y así será mucho más fácil manejar este tipo de comunicaciones. Establecer límites. Es un poco complicado para algunas personas, pero si alguien usa una comunicación pasivo-agresiva con nosotros o contigo, es mucho más saludable o es mejor establecer límites para dejar establecer límites claros de una vez desde el comienzo, para que se puedan hablar de forma directa y en el futuro no lleguen a malos entendidos o hayan equivocaciones o errores por algo que se diga y no sea cierto. Y bueno, entonces pues por el momento eso sería todo por hoy. Ya aprendimos aquí en este video que la comunicación pasivo-agresiva puede ser difícil de manejar, pero al reconocerla y trabajar en nuestras habilidades comunicativas podemos mejorar nuestras relaciones y evitar malos entendidos. Es muy importante que si te gustó el video y quieres aprender más sobre cómo manejar tu comunicación, suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita. Muchísimas gracias, hasta luego.